Hola a todos. Bienvenido a mi canal. Zlaturkoglu participó en Tight Conversation con Hakan Gence. Hakan, hola, nuestro invitado de esta semana es Zlaturkoglu. En primer lugar, tenía mucha curiosidad por ti porque te veo en la pantalla, pero cada vez que entro en las redes sociales, te conviertes en TT. Algo está escrito al respecto. Entonces miro quién es esta chica. No tienes muchas entrevistas, hay un aire de misterio. Si rebobinamos hasta el principio, donde comienza esta historia. Sila, nací en Izmir, Bornova. Crecí en una familia nuclear, tengo 2 hermanas mayores. Tuve una infancia muy libre y fui muy feliz. Tuve una buena infancia, crecí en un ambiente de barrio, muy cómodo, sincero, libre. Hakan, ¿a qué edad pensaste en actuar? Algunos actúan frente a un espejo, algunos dicen, fui al teatro, pensé, ¿cómo te pasó a ti? Zlaturkoglu, no hay nadie en mi familia que se ocupe del arte. En el jardín de infantes, participé en el espectáculo de teatro, y lo vimos más tarde en las fotos. Pero soy muy codicioso. Jugué voleibol por un tiempo y estaba interesado en la pintura. Incluso mis profesores querían prepararme para las bellas artes. Pero luego me di cuenta de que estaba demasiado obsesionado con las críticas de la gente y estaba renunciando a todo. Entonces, en 3 grados de secundaria, una profesora de literatura a la que quería mucho me preguntó si formábamos un equipo de teatro amateur, nos encantaría verte entre nosotros. Y acepté. Empezamos así, luego vi que amaba mucho ese trabajo en equipo, voy todos los días con amor y disposición. No me importan las críticas de la gente. Dije, creo que encontré mi profesión, quiero avanzar en esta dirección. Se lo dije a mi familia, pero al principio no querían porque tenían prejuicios contra Estambul. Más tarde encontramos una conexión aquí y nos mudamos a Estambul. Hakan preguntó sobre la universidad. Sila, no había universidad. Justo en el año que hice el examen de la universidad, recibí una oferta de la serie de televisión Don't Cry Anne, que fue mi primera experiencia actoral. Por eso se quedó en la universidad. Hakan, ¿cómo te descubrieron? Sila, me descubrieron en Instagram. Ven los cuadros en el teatro y te preguntan si quieres ser actor. Así sucedió. Hakan, ¿cómo fue la primera sesión de prueba? Sila, fue muy emocionante. Soy una persona muy tímida, en realidad no sé cómo me convertí en actor. Además, como vengo del teatro, hay una gran obra, estaba jugando todo exageradamente. Lo hemos corregido para que sea un poco más silencioso. Las series Crying Mother, Jemin, Emanet llegaron en orden. Actuar ha sido una parte esencial de mi vida. Hakan, ¿por qué crees que te siguen tanto? Sila, siempre he mostrado el mismo Sila a la gente desde el principio. Y no he cambiado en absoluto, supongo que a la gente le gusta. Hakan, ¿cómo describirías a Sila a alguien que no sabe? Sila, me convierto en un espejo para la persona frente a mí, y me acerco a él de la misma manera que él se acerca a mí. Soy un poco franco, no puedo mentir, solo digo lo que hay dentro de mí. Hakan, tienes una postura muy tranquila, eres así en la pantalla, eres así normalmente. ¿Alguna vez te enojas así? Sila, en realidad, no soy una persona tranquila en absoluto. Soy una persona cuyas emociones están al extremo, puedo enfadarme y levantarme en un momento. No puedo quedarme callado ante la injusticia y la injusticia. Hakan, ¿has sido agraviado? Sila, sí, lo hice. Existe tal cosa como la justicia divina, yo creo en ella. Mentalmente, por supuesto, es un proceso muy desgastante, pero mantengo la calma. Hakan, hay diferentes culturas en la serie de televisión Kizilcik Serbeti y cuenta su historia de amor, ¿cómo ves esta situación? Zlaturkoglu, no hay lógica en el amor. Dices que Sila nunca hará esto, pero haces todo lo que dices que nunca harás. Hakan, ¿experimentaste un amor que te deslumbró? Sila, sí. Sucedió cuando era muy joven. Hakan, cuando se te ocurra, preguntó. Sila, no estoy enamorado en este momento, no puedo estarlo, supongo que no lo sé. El amor es mi profesión en este momento. Hakan, ¿qué harías si el personaje que interpretas en la serie se enfrenta a tu familia por amor? Sila, esto es algo en lo que pienso mucho. A veces, digo que sí, traerás a tu familia frente a ti. A veces digo que la familia es muy importante, no puedo hacer esto. Es una decisión muy difícil. Hakan, bueno, ¿cambiarías una relación por un hombre al que amas mucho? Sila, sí, he cambiado. Pero lo hice sin darme cuenta.
No hay necesidad. Porque si estamos en una relación, ¿por qué cambiarnos? No puedo ser esa persona en tu cabeza. Si ya estoy viniendo a ti como un Sila puro, no me cambies, entonces es demasiado tarde. Hakan, ¿cuáles son tus sueños para el futuro? ¿Quieres una serie o una película? ¿O es algo diferente? Sila, cada actor tiene un sueño de pantalla grande. De hecho, me gusta mucho Sagan Irmak. Cuando empiezo mi primer trabajo, desearía poder trabajar algún día. Hakan, espero que suceda algún día. ¿Tu voz es buena? ¿Puedes bailar? Silas, si se podría mejorar un poco. Hakan, ¿cuál es el efecto de tu belleza en tu éxito? Sila, por supuesto que me gusto a mí mismo, pero no lo veo como una ventaja en lo que hago. Hakan, ¿qué pasa con la industria? Sila, dijo que es importante allí y se rió. Hakan, ¿cómo te llaman? Sila, mis ojos esmeralda. Hakan, ¿recibes solicitudes de las redes sociales? Es como una propuesta de matrimonio. Sila, sí, hay uno, no quiero que me proponga matrimonio de todas partes. Hakan, si pudieras decir algo sorprendente sobre ti, ¿qué sería? Sila, sí, mis pies son grandes, están un poco sorprendidos. Número 40 Hakan, el número 40 es sorprendente de una chica tan ingenua. Hakan, si dibujaras un cuadrado de felicidad, ¿qué pasaría en él? Sila, tendré un perro. Será mi familia. Y habría un escenario tan grande. Hakan, ¿a qué le prestas más atención en una cita? Sila, fragancia. Hakan, ¿qué es algo que nunca puedes soportar en un hombre? Sila, fragancia de Buda. Hakan, di algo que no puedas parar cuando empieces a hacerlo. Sila, limpieza. Hakan, si fueras un objeto en la habitación de tu novia, ¿cuál serías? Sila, espejo. Hakan, wow, buena respuesta. ¿Cuál es tu mayor pasión aparte de la actuación? Sila, cantando. Hakan, muchas gracias Sila por unirte. Tuvimos un montón de diversión. Deseo la continuación de su éxito. Sila, gracias. Nuestra hermosa Sila tuvo una entrevista muy ingenua y educada nuevamente. Gracias por estas buenas respuestas. Si quieres la continuación de los videos, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y comentar. Adiós.